Buenas tardes a todos, compañeros, profesores. Hoy día voy a responder aquellas preguntas en negrita que están en la computadora. ¿Las ven? Voy a responder la primera. ¿Por qué se dice que las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron desastrosas para Italia? Y ahorita voy a leer este libro, Historia Universal Larousse, tomo 15. Y también acá están los datos del libro. Sí, esos datos acá están. Y ahorita mismo voy a leerles de que por qué se dice que las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron desastrosas para Italia. Bueno, este libro es... Pucha, sus páginas tienen una dinámica un poco extraña porque, por ejemplo, si estás en el tomo uno, la página inicia desde cero hasta cierta página, pero ya en los tomos 15, 16, ya hay página número 1000, página número 1000, 1002, 1003, páginas así, en serio. Ya, o sea, ya hay páginas que exceden ya, por ejemplo, que ya están en los 4 dígitos, en serio. O sea, en realidad la historia universal de la Rus de los años 90 tiene en realidad 18 tomos. Ahorita estamos en el tomo 15 y yo ahorita estoy en la página 1860. Porque sí, o sea, mi página 1860, no porque el libro sea muy largo, sino porque todos los tomos en realidad conforman un solo libro. Tanto es así que llega al extremo de tener esa táctica técnica de paginación. Así que bueno, ya. Ahora sí comencemos. ¿Por qué se dice que las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron desastrosas para Italia? Ahorita voy a la página 1860, tomo 15, Historia Universal de la Rus. Y aquí dice, y aquí se introduce. La Italia de los años 20, recién salida de la Primera Guerra Mundial, parecía a punto de caer en la revolución. Comunistas y fascistas se enfrentaban armas en mano en las calles y en el campo. Hijos de la sociedad de la posguerra, los protagonistas de aquella época convulsa engendraron el primer estado totalitario de Europa y del mundo. No que el primer estado totalitario era el régimen comunista, aunque sí, creo que el primer totalitarismo fue el comunismo, aunque no sé si el comunismo fue totalitarista recién con Lenin o Stalin, pero Lenin sí también puede considerarse que fuese un totalitario, así que no, en realidad para mí el primer totalitarismo fue la Rusia comunista de 1921, ¿sí? Con Lenin, ¿sí? Porque Lenin también fue un dictador asquerosísimamente asesino, en serio, ¿ya? A ver, acá dice, acá dice Italia en crisis. El Estado italiano unificado se remontaba tan solo a 1870, por lo que era muy frágil. Víctor Manuel III era el rey de una monarquía parlamentaria que no reconoció el sufragio universal hasta 1912. ¡Hala! Y que no contaba con una legitimidad popular como la que disfrutaba la República Francesa. Desposeído de sus estados, el Papa no reconoció el Estado italiano y lo privó de una parte de sus aliados conservadores. O sea, aliados conservadores naturales, como dice el libro, al prohibir a los católicos aliarse con el nuevo régimen. Por último, la unidad del país se resentía debido a los exacerbados particularismos locales del sur de la península, las regiones de Nápoles, Apulia, Calabria y sobre todo Sicilia. La economía estaba exhausta, la agricultura era arcaica y la industria padecía de una terrible escasez de materias primas y de energía. O sea, toda la industria parecía estar concentrada más en el norte que en el sur. Recordemos que la ciudad más industrial de Italia siempre fue Milán. Milán, siempre. Milán, desde el siglo XIX es la ciudad más industrial de Italia. También lo era Turín en el siglo XIX y a principios del siglo XX, pero ahorita más que nada es Milán, ¿sí? Bueno, ya. El subempleo amenazaba a la población que huía del país. Cada año, 900.000 italianos elegían el doloroso camino de la inmigración, la mayoría a Estados Unidos, pero también a Francia, donde la mano de obra escaseaba. Los riquísimos propietarios dominaban a una clase media poco numerosa, a un proletariado industrial confinado en el norte y a una población de jornaleros agrícolas sin cultura política que vivía en el sur. Cuando Europa acababa de salir de una guerra sangrienta, Italia, atrasada económicamente, padeció la amarga victoria humillante
que le habían reservado los aliados. A pesar de su contribución a la derrota de Alemania, de sus 500.000 muertos y 950.000 heridos, y de unos considerables gastos militares, Italia solo obtuvo una parte mínima de sus reivindicaciones territoriales. Se le otorgó Trieste y más tarde Istria en 1920, pero en nombre del principio de las nacionalidades y pese a los compromisos de los aliados en el Tratado Secreto de Londres de abril de 1915, se le negaron Dalmacia, las tierras irredentas y Albania. Los italianos parecían haber dado su vida por poca cosa. Era el tema del popular de la victoria mutilada. Los supervivientes, una vez desmovilizados, tuvieron que enfrentarse al desempleo, decepcionados y maltratados, eran caldo de cultivo para la violencia. Y Dios, hace muchísimo rato que ya estamos en la página de 1861. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Así, dice acá la agitación social. La depresión económica de principios de los años 20 fue particularmente grave y la agitación social muy intensa. El descontento obrero era manifiesto, el sindicalismo se afianció y en 1919 una oleada de huelgas con ocupación de fábricas conmocionó el país. El campo fue preso de la agitación. Algunas fábricas pasaron a ser dirigidas por consejos obreros sometidos a votación, mientras que los campesinos ocuparon las tierras incultas y reclamaron el reparto de latifundios. Los terratenientes armaron milicias y en Sicilia y en la llanura del Po estalló una verdadera guerra civil. El fantasma de la Revolución de Octubre planeaba sobre Italia, y así, aterradas por esta revolución que se perfilaba cada vez más nítidamente, las clases pudientes de pequeña burguesía se hallaban dispuestas a seguir al primer hombre que defendiera sus intereses. Preso de los disturbios, Italia estaba madura para la dictadura. Y así llegó Mussolini, y ya sabemos toda la historia de todo. Mussolini llegó al poder, impuso la Italia fascista. Ya pues, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Bueno, y finalmente Mussolini murió asesinado en 1945 en Milán a finalizar la Segunda Guerra Mundial. Sí, fue asesinado. ¿Qué vamos a hacer? Ya. Así es la vida. Bueno, muchas gracias a todos. Denle me gusta a este video. Y también te pido, y también compártanlo si quieren. Bueno, síganme en Twitter e Instagram. Bueno, ahorita no voy a poder porque es una tarea colegio. Ahora sí, me despido. Chao.